echando y no podía, y ahí sí, la segunda ya sí de Anangonó. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano de todo el continente. Un día más, una vez más aquí en el canal. Hoy arrancamos noche de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana. Más precisamente en este video de Copa Sudamericana hablamos del cruce entre César Vallejos y Universidad César Vallejo frente a Liga de Quito. Por eso estamos con la remera de Ecuador. No significa que estemos a favor de Liga de Quito, en contra de César Vallejo, no. Si hubiese una camiseta o si nos hubiesen entregado una camiseta también de Perú, también la tendríamos, estaríamos ahí, o mismo de César Vallejo, o mismo de Liga de Quito, la tendríamos puesta. Pero bueno, estamos aquí para poder analizar, reaccionar, opinar, obviamente resumir, reaccionar todo lo que ha pasado en este enorme encuentro de Copa Sudamericana, en esta primera fecha del grupo que comparten estos dos equipos. Y bueno, ver todo lo que ha pasado con el equipo peruano, con el equipo ecuatoriano y en esta mismísima Copa Sudamericana. Así que sin mucho más para decirles, no los quiero demorar más. Se suscriben acá abajo en el canal, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo. A ver, Universidad César Vallejo, Liga de Quito, Universidad César Vallejo. Bien, acá tenemos las imágenes arrancando el partido en Perú, sí, siendo local Universidad César Vallejo y tratando de imponerse desde los primeros minutos, tratando de hacerle sentir, de tratar de recibirlo de una manera no tan cálida a Liga de Quito en sus territorios, y lo hacía valer, Universidad César Vallejo salía a marcarle la cancha, salía a presentarse como local, situación tras situación, jugada tras jugada. El equipo sí, de la remera naranja, ¿no? La Universidad César Vallejo, que seguía teniendo más y más oportunidades, más mitad de todos los colores, aparecía Domínguez para salvar a Liga de Quito, en algún momento alguna pelota desviada, pero sin embargo no era todo, Liga de Quito se iba acercando, se iba despertando en el partido, iba saliendo del fondo del campo y tenía las suyas también. O sea, Liga de Quito se fue acomodando, quizás un poco más lento, también un poco quizás respetando los movimientos y cómo se presentaba César Vallejo en el partido, y esto hizo que se atrasara un poco en el juego, porque es raro, el Liga de Quito tiene con qué jugar, tiene con qué imponerse, y fue raro verlo de entrada un poquito pasivo, ¿no? Más allá de ser visitante en este caso, y tenía lo suyo, iba de a poquito, tiene equipo para presentarse, tiene equipo para hacerle pelea a César Vallejo, incluso en esta, que mamita, hay que estar seguro, Grados, hay que estar seguro, hermano, para hacer eso. Y el primer tiempo terminaba 0-0, Igualdad en 0, no mucho más. Más llegadas de Universidad de César Vallejo que de Liga de Quito. Pero sin embargo, ¿quién iba a aparecer primero en el marcador? ¿Quién iba a aparecer primero en el partido? Sí, señores, Liga de Quito ponía las cosas 1-0 con el gol de Alzugaray, ponía las cosas 1-0, llegaba en un centro que ya había sido pasado, bien el centro, pero ya Anangonó no había llegado, y ahí entra él por atrás, y el 1-0 para Liga de Quito de visitante en el segundo tiempo. Nadie apostaba que podía llegar a pasar, mucho había sido César Vallejo en el primer tiempo, había llegado bastante, y el equipo de Subeldía que se imponía, más allá de que Grado decía vamos, no pasa nada, el arquero de César Vallejo decía vamos, que se puede, hemos llegado, ¿por qué no vamos a poder ahora volver a estar en marcador? ¿Por qué no poder mojar? Y así fue, ¿no? César Vallejo fue a buscar lo suyo, más allá de la buena resistencia de Domínguez en el arco, de la defensa de Liga de Quito, que trataba de sostener un César Vallejo que por muchos momentos del partido inquietó bastante al conjunto ecuatoriano, y que lo tuvo en vilo, ¿no? Tuvo ahí en alerta a la defensa, que por momentos la padeció porque realmente llegaba muy bien, y lo veíamos en varios trayectos del partido, más allá de alguna que otra llegada, aprovechando espacios, llegadas. Liga de Quito a esto no podía marcar el segundo, que era lo ideal, ¿no? En el territorio peruano, viendo un rival tan pero tan difícil como lo es César Vallejo, es importante sacar la diferencia, pero no lo lograba. Y aquí vamos a estar viendo aproximaciones cada vez más cercanas de César Vallejo al arco de Liga de Quito, y alguna que otra, como vemos acá, aprovechando los espacios, y Alzugaray se perdía el doblete y casi que te diría la liquidación. Acá
ustedes dirán, penal, no penal, ustedes dirán, es para mí por lo menos una polémica. Empuja el central, pero no es aquí el tema, el golpe con Domínguez. Domínguez sale, cuando ve que no llega, igualmente el brazo lo tiene estirado. Es una situación de VAR, es una situación que se analizó, a ver si realmente lo fue o no lo fue. El árbitro terminó cobrando, a mí me terminó confundiendo, no sabía si era o no era, y ahí aprovechó Vélez. Aprovechó César Vallejo, aprovechó Vélez, merecido el gol para César Vallejo, lo había buscado todo el partido en mayor y en menor medida, y el equipo peruano, y el 1-1, el empate frente a Liga de Quito, el empate de César Vallejo, sí señores, el equipo que estaba buscando, en este caso el loco Abreu, tratar de encontrar el empate, lo merecía, había llegado, había insistido, y el equipo del loco Abreu se ponía 1-1. El equipo del uruguayo en igualdad de condiciones ahora, tratando de decirle que piensen, que estén ahí atentos, que se puede dar vuelta, que ya estaban 1-1 y que lo habían hecho de muy buena manera, y acá se empezaba a ver, mira, hizo el gol del penal y la expulsión. Aquí sí no hay mucha duda, imprudencia total. Y ahora con uno menos, Liga de Quito tenía la posibilidad, tenía la chance, y a los 93 seguía acechando y no podía, y ahí sí la segunda ya sí de Anangonó para Liga de Quito, para la Tri, claro sí que sí, mirá cómo lo sale a gritar Subeldía. Con Anangonó, parece Scaloni en Bolivia festejando con Lautaro Martínez, tremendo, letal cabezazo de Anangonó, letal cabezazo, 2-1, pero una locura aparte sobre la hora. Liga de Quito, un partido que por momentos parecía que lo perdía, después estaba igualado, la expulsión le da una superioridad numérica y le termina ganando al equipo del loco Abreu, a César Vallejo, y de visitante en Perú el primer partido. Mirá, estaba loco, estaba ido Subeldía, ido con Liga de Quito, que tuvo alguna que otra más. Aquí Grados nuevamente salvando, y con lo poco que quedaba de tiempo después del gol sobre la hora y ya en tiempo adicionado, ganó Liga de Quito. Ganó la Liga de Quito, en este caso en Perú. Partido jodido, partido difícil en Perú. Le ganó a César Vallejo, ganaba, se lo igualaron, parecía que lo podía hasta incluso perder, tanto en el 0-0 como en el 1-1, y sin embargo mantuvo la calma. La expulsión un poco le dio esa ayuda que necesitaba en superioridad numérica, y termina con Anangonó. Espectacular la Liga de Quito, muy buen triunfo, y obviamente que les sirve para sacar 3 puntos que valen oro de visitante y en Perú. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Hemos finalizado con el partido entre Liga de Quito y César Vallejo. Triunfo de los ecuatorianos en Perú, sí, de visitante. Gran triunfo y valiosísimos 3 puntos. Espero que les haya gustado. Si es así y se quieren suscribir, acá abajo con el botón rojo lo pueden hacer. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que lo hagan. Que dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó el video. Si quieren más, obviamente que sigamos con esto de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Comenten también qué les pareció el partido, cómo lo vieron, a César Vallejo, a Liga de Quito, todo lo que tengan para apreciar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.